Vale, bueno, vamos a empezar entonces con la sesión. Siguiendo con el temario aquí de la Escuela Superior de Medicina de lo que respecta a la materia de neuroanatomía, el siguiente punto a revisar es justamente la sinapsis neuronal. Realmente este tema es muy corto. Revisar los aspectos fundamentales de lo que es la sinapsis neuronal o como vagamente se puede conocer como comunicación neuronal, tiene ciertos aspectos fundamentales más acerca de definiciones, acerca del mecanismo, cómo ocurre de forma general, y algunos aspectos relevantes como lo son ciertos neurotransmisores o moléculas que realizan esta comunicación o los mecanismos con los cuales hacen que se dé esta comunicación neuronal. Y bueno, me presento, yo soy Lidio Cruz Antonio, alumno de la Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional, y actualmente aquí estoy como miembro activo en el capítulo médico estudiantil de la American Association of Neurological Surgeons. Y bueno, vamos a empezar el tema. Previamente vamos a hacer una énfasis en relación a la dinámica de la sesión. Primero quisiera empezar por el desarrollo de la sesión y se puede durante la sesión hacer preguntas si quedan algunas dudas con respecto a unas diapositivas que se van a presentar a continuación. Y por último, hacer un hincapié en la importancia de lo que es el tema y finalizar con preguntas y respuestas, en dado caso que tengan ahí alguna duda en cuestión. Bueno, ¿cuál es el contenido de la sesión? Muy amablemente Ruth me pidió que abordara estos puntos que indica el temario, que con respecto a 4 puntos. El primero es el concepto, morfología, localización y función de la sinapsis de tipo química y eléctrica. El segundo punto es justamente ver la clasificación de sinapsis, en énfasis al tipo Cray 1 y 2, su función y su localización, pero también en este punto vamos a ver justamente cuáles son, qué son las clasificaciones, perdón, qué son los tipos y qué son las agrupaciones, porque luego llegan a preguntar en los exámenes por separado cada una de ellas y se puede llegar a confundir. Como tercer punto vamos a analizar lo que es el mecanismo de acción de las sinapsis excitatorias inhibitorias, esos con corrientes de iones de sodio, potasio y cloro en la terminal sináptica. Y en este punto queríamos ahondar un poquito del rollo molecular, pero al parecer, revisando las preguntas que se hacen en el temario, pues justamente no recabe tanta relevancia. Pero lo que sí vamos a mencionar son puntos claves de estos mecanismos, ¿vale? Y vamos a finalizar el contenido justamente con el cuarto punto, que es neurotransmisores, tanto excitadores, inhibidores y ciertos neuromoduladores, como lo pueden ver aquí en pantalla. Y bueno, para empezar con el tema, ya hay sesiones previas en las cuales justamente se platicaron qué es una neurona, ¿no? Evidentemente el cuerpo está conformado por diferentes órganos y tejidos, pero clásicamente se le ha descrito a un tipo celular en específico que es como el prototipo que gobierna en ese tejido. En el caso del tejido cerebral, pues justamente es la neurona, que es la unidad básica en la cual se forma el sistema nervioso. Entonces, como sabemos bien aquí, podemos observar aquí en pantalla una neurona. Esa es una representación clásica de una neurona. Evidentemente hay diferentes tipos que ya se revisaron. Y en esa representación clásica, ¿qué es lo que podemos ver? Que la neurona tiene un núcleo en el cual justamente está agrupado en un cuerpo celular, y de este cuerpo celular tiene una pequeña prolongación. Y esta prolongación le conocemos como axón. Y el cuerpo celular lo conocemos como soma. Cada una de estos dos componentes va a tener sus particularidades. Aquí en el cuerpo celular o en el soma vamos a encontrar, como ya lo mencioné, el núcleo. Vamos a encontrar también prolongaciones específicamente que van directamente de este cuerpo celular, que es conocido como dendritas. Luego, la segunda parte, que es justamente una prolongación del citoplasma del cuerpo celular, que es conocido como axón, vamos a tener también que van a contener estructuras específicas como lo son la mielina, que es una lipoproteína, y en esos espacios que hay entre mielina van a haber como
pequeñas regiones descubiertas que es conocido como nodos de Rutherford. Y finalmente va a terminar, como lo dice aquí su nombre, una terminal de axón. También van a poder encontrarlo como teledendrón. Hay ciertas preguntas también que se los preguntan. Teledendrón, porque vamos a ver cómo realmente se comunican las neuronas. Y vamos a ver que luego nos llegan a preguntar de esa forma, ¿vale? Ahora, revisando un poco ya más acerca del concepto de lo que es sinapsis. Sinapsis es básicamente comunicación. Pueden comunicarse neuronas entre sí o neuronas con otros tipos celulares. Entonces, nos casamos con esta definición para que no nos hagamos bolas o no nos hagamos más confusa la definición, ¿sale? Entonces, cuando nosotros mencionamos definiciones de sinapsis neuronal, vamos a imaginar en primera instancia lo que es comunicación entre dos células. ¿Qué tipo de células? Pueden ser de dos maneras, neurona a neurona o neurona con otro tipo celular, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos en pantalla, vemos aquí la representación esquemática de una neurona típica, como la digan la presentan los libros, justamente conectándose en su lado de su cuerpo celular con unas terminaciones presinápticas y posteriormente esa terminación presináptica también se vuelve a conectar con otras terminaciones presinápticas. Eso le da la principal característica de que justamente se pueden comunicar entre ellas, pero lo que también podemos observar es que justamente en cada una de esas ramificaciones que vemos, tanto en el cuerpo como en la terminación axonal, esas prolongaciones pueden conectarse con diferentes neuronas. Esto le da la capacidad de que pueda tener diferentes comunicaciones entre diferentes neuronas y crear lo que se llama red neuronal. Entonces, esta red neuronal evidentemente puede estar regulada por diferentes mecanismos que vamos a revisar ahorita, y esto lo hace de cierta forma ser con un comportamiento multimodal. Este comportamiento multimodal es justamente lo da a razón de cuáles regiones neuronales son las que se llegan a estar activadas, ¿de acuerdo? Entonces hay que quedarnos con esa situación. Ahora, lo siguiente que vamos a preguntarnos es justamente cómo ocurren estas comunicaciones. Esta comunicación puede ser de dos maneras, ya sea que la neurona produzca sustancias por ella misma y las libere a través de vesículas a la siguiente neurona. O la otra situación que podemos tener también es que la misma neurona esté conectada muy estrechamente, vamos a ver cómo se están conectadas estrechamente esas neuronas, con la siguiente neurona, y a través de esa conexión muy estrecha pueden realizar comunicaciones. Entonces nos quedamos con las dos situaciones porque les pueden llegar a preguntar, ¿de acuerdo? Y aquí justamente tenemos la morfología de la sinapsis. La podemos tener una sinapsis de tipo química o una de tipo eléctrica. Cada una de ellas también tiene sus propias particularidades, pero, sin embargo, queremos hacer un poco de énfasis también en lo que les pueden llegar a preguntar. Si nosotros llegamos a ver o nos llegaron a preguntar qué se caracteriza principalmente una sinapsis química y qué lo caracteriza principalmente una sinapsis eléctrica, pues justamente vamos a observar que van a ser por ciertas cosas. Y aquí lo podemos observar, ¿sale? Cada una de ellas, por ejemplo, aquí en la química se caracteriza porque va a comunicarse específicamente a través de neurotransmisores. Entonces, eso le pueden llegar a preguntar. La otra situación es acerca de la sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica se va a dar a través de ciertas comunicaciones específicas en las neuronas, ¿sale? Entonces, química, neurotransmisores. Eléctrica, directamente a través de conexiones intrínsecas entre ellas, ¿de acuerdo? Por otra parte, la clasificación. La clasificación aquí sí es muy importante saber, porque una de las cosas que debemos de tomar en cuenta en medicina es acerca de cómo te llegan a preguntar las cosas. Y justamente aquí en el cómo radican, qué es lo que nos van a llegar a preguntar. Nos pueden llegar a preguntar acerca de la clasificación, ya sea eléctrica o química, o nos pueden llegar a preguntar la clasificación de los modos de transmisión sináptica, que igual pueden ser química o eléctrica, o la otra situación, que nos pueden llegar a preguntar la sinapsis, en específica si es tipo Gray, que puede ser excitatoria o inhibitoria, ¿vale? Entonces, derivado de esta situación, debemos de considerar esas tres cosas. Si nos llegan a preguntar clasificación, hay que preguntarnos de qué, o cómo nos está preguntando el examen, ¿sale? Dijimos que tenemos tres situaciones. La primera, si nos están preguntando una clasificación de tipo sináptica eléctrica,
o de tipo excitatoria inhibitoria, la segunda, y la tercera, si nos están preguntando, la clasificación, pero de los modos de transmisión sináptica, ¿de acuerdo? Ahora, entrando ya más específicamente en la clasificación, comúnmente o en la mayoría de la bibliografía vamos a encontrarlo justamente así. La primera, que es de tipo sinapsis eléctrica, y esa se ha caracterizado principalmente porque, como lo menciona aquí, son potenciales justamente eléctricos que para que pueda pasar una información a otra, se tiene que transmitir a través de unas comunicaciones muy relacionadas o muy directas, que son conocidos como uniones en hendidura. Ahora, ¿qué se les puede preguntar también aquí? Dijimos que tenemos una neurona con otra neurona eléctrica, ¿no? Que se van a comunicar. Pues justamente el citoplasma, esas prolongaciones citoplasmáticas de la terminal de una neurona con el inicio de otra neurona, curiosamente en la sinapsis eléctrica se unen tal cual es la situación de unión, que justamente casi comparten el mismo citoplasma, ¿de acuerdo? Y lo digo así entre paréntesis, casi para que tengan la idea de que esa comunicación es así. Ahora, ¿de qué forma se les pueden llegar a preguntar? Pues una de esas formas justamente puede ser que les puedan decir, la sinapsis eléctrica se caracteriza porque tiene uniones de tipo, les pueden preguntar ya sea hendidura, de tipo gap, de tipo conexinas o de tipo porinas. Estas cuatro situaciones es lo mismo. Entonces, que quede muy claro que la sinapsis eléctrica ocurre a través de uniones de tipo hendidura, que pueden ser por gap, conexinas o porinas, que es la misma situación, ¿de acuerdo? Ahora, otra situación que les pueden preguntar es en dónde se pueden ocurrir ese tipo de sinapsis eléctrica. Específicamente se dan a nivel del hipotelios, a nivel del músculo cardíaco o a nivel liso. Esto, evidentemente, uniones neuronales con epiteliales, neuronales músculo cardíaco, neuronales músculo liso. ¿Sale? Otra situación es la sinapsis química. En la sinapsis química de este tipo se caracteriza porque aquí sí no van a estar unidas estrechamente una neurona con la otra. Aquí va a haber una separación en la cual vamos a encontrar justamente un espacio entre una neurona y otra, y para que se lleguen a comunicar entre esas dos neuronas, porque existe un espacio, se van a enviar moléculas. Entonces, se van a hacer a través de unas moléculas que se llaman neurotransmisores. Y esos neurotransmisores pueden ser de una naturaleza muy diversa, que ahorita la vamos a revisar, pero por lo tanto quiero que se queden con eso, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí, como lo mencionan también aquí, pues pueden haber diferentes tipos, como son las neuromusculares, que ahorita la vamos a revisar. Ahora, en la sinapsis química se caracteriza principalmente porque son entre neuronas o entre neuronas y otras células, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que llegan a ocurrir también en este tipo de sinapsis? Pues justamente cuando hablamos de sinapsis eléctrica y química, podemos ver que la dirección que va a tomar la comunicación de una neurona A a una neurona B puede ser de ese tipo, solamente una dirección. Se va de la neurona A la neurona B, pero justamente la eléctrica puede hacerlo inversamente, puede ir de la A a la B y de la B a la A, ¿de acuerdo? Esto lo hace muy particular en este tipo de sinapsis, ya que aquí estamos hablando de que la sinapsis tipo química retoma solamente una dirección y la sinapsis eléctrica toma dos direcciones, ¿de acuerdo? Y por otra parte tenemos los modos de transmisión, que es este cuadrito que podemos observar aquí del lado izquierdo, en los cuales nos divide de la misma forma, una forma química y una forma eléctrica. Este tipo de clasificación lo van a encontrar principalmente en libros de neurociencias que empiezan a hablar ya no específicamente del ser humano, sino que de los mamíferos en general. Y ellos, pues, les encanta clasificarlos así porque justamente cuando hablan de la parte de la sinapsis tipo química, del modo de transmisión, perdón, de sináptica química, justamente nos hablan a relación de qué está acoplado. Entonces, en la química podemos tener una que está acoplado directamente, neurona a neurona, que puede ser así muy rápida la comunicación, por ese grado de comunicación muy estrecha, y podemos tenerlo a través de segundos mensajeros, que es una comunicación más lenta, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a revisar qué son los segundos mensajeros. Entonces, aquí quiero que quede muy en claro esta situación, ¿de acuerdo? El modo de transmisión sináptica es una, que puede ser química o eléctrica, y química dijimos que puede ser acoplada directamente, que es rápida, que es con otra está muy acoplada directamente, o la otra es que van a utilizar segundos mensajeros que pueden ser lentos, ¿de acuerdo? En ambas situaciones puede ser tanto excitatoria como inhibitoria, y la otra, el otro modo de transmisión sináptica
es la eléctrica. Y esta aquí lo describe que es rara en mamíferos, ya que generalmente si se logra observar, pues es excitatoria, ¿de acuerdo? Es por eso que cuando uno lee la literatura tiene que ver específicamente si está leyendo de mamíferos en general, cuando lee neurociencias, o si está leyendo específicamente de seres humanos, como podemos ver aquí la clasificación. Porque cada una de ellas, como podemos observar aquí, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, como lo clasifican, pues justamente tiene sus particularidades y hay que tener cuidado con eso. Ahora, por otra parte, hay una clasificación que es un poco más directa, porque aquí nos puede decir este tipo de comunicación produce una excitación y ese tipo de comunicación produce una inhibición. Y estamos hablando justamente de la clasificación de sinapsis tipo Gray. Estas pueden ser tipo 1 y tipo 2, y esta razón de lo que hacen es su clasificación. Por eso podemos tener la sinapsis tipo 1, que se caracteriza por ser principalmente excitatoria, y aquí hay un neurotransmisor específico que es el glutamato. El glutamato, al ser excitador, pues justamente es el que está actuando aquí, ¿sale? Entonces, este tipo de características lo hace pues también muy particular, porque te pueden preguntar así, en la sinapsis tipo Gray, ¿cuál es la inhibidora? En la sinapsis tipo Gray, ¿cuál es la excitadora? Entonces, cada una de ellas pues justamente tiene esa particularidad. O también les pueden preguntar, en la sinapsis Gray tipo 1, ¿cuál es el neurotransmisor que está causando su función excitatoria? Pues es glutamato. O en la sinapsis Gray tipo 2, ¿cuál es el neurotransmisor que está causando esta función inhibitoria? Pues el GABA, ¿sale? Entonces, cada una de ellas, pues justamente lo vamos a ver así. Ahora, a razón del mecanismo de acción de la sinapsis, debemos de considerar unas situaciones antes de entrar en este tema, ¿sale? Tenemos comunicaciones o mecanismos de comunicaciones dependiendo qué es lo que se está conectando con qué parte de la neurona. Entonces, nosotros podemos tener una neurona A y una neurona B. Y en esta, justamente, puede ser que en la neurona A, en su estructura axónica, podemos encontrar que se está comunicando con la parte de la dendrita de la neurona B. Y es por eso que tenemos una axodendrítica. O se puede estar comunicando directamente con la somática y podemos tener una comunicación axosomática o axónica directamente entre ambas, axoaxónica. Eso lo hace muy particular porque justamente podemos observar que en la axodendrítica pues justamente ocurren entre un axón y una dendrita. Sencillo. Una axosomática, pueden ocurrir una sinapsis entre un axón y un soma, y la axosónica son sinapsis entre dos axones, entonces es muy sencillo de ahondarlo, ¿no? Como pueden ver aquí en la representación esquemática que podemos observar. Esto es importante porque justamente vamos a andar un poquito más adelante en esto, pero también se nos llegan a preguntar, ¿no? ¿Qué estructuras están involucradas en qué tipo de comunicación? Ahora, con respecto a los mecanismos de acción de esta sinapsis, ya justamente podemos tener dos situaciones. Y esto sí se les puede llegar a preguntar. Podemos tener una comunicación de tipo química en el cual va a actuar un neurotransmisor. Un neurotransmisor, como recordarán, es una sustancia que justamente se libera de una neurona a una neurona B o a un otro tejido celular. Y esa situación lo predispone a que va a tener que causar un efecto en esa célula que va a llegar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos dos situaciones. Podemos tener neurotransmisores que actúan directamente sobre canales iónicos de receptores ionotrópicos, o podemos tener neurotransmisores que actúan sobre receptores metabotrópicos. Cualquiera de las dos situaciones, lo que les van a preguntar es justamente, por ejemplo, aquí en la sinapsis con neurotransmisores de tipo metabotrópicos, a qué complejo está asociado o cuál es su mecanismo de acción, y la respuesta es sencilla, está acoplado a una proteína G a través de mecanismos de AMP cíclico. La realidad es que el mecanismo de transducción de señal de esos complejos de proteína y todo el mecanismo de creación del AMP cíclico para llegar al núcleo celular es bien padre abordarlo, pero sin embargo no retoma mucha importancia, ya que esto no se lo van a llegar a preguntar en el examen, ¿de acuerdo? Lo que sí deben de saber es justamente que pueden actuar los neurotransmisores de dos formas, sobre receptores ionotrópicos o sobre receptores metabotrópicos, y que el receptor metabotrópico es justamente el que está asociado a un complejo de proteína G que activa el AMP cíclico. Con esta situación es justamente lo que se deben de quedar, ¿de acuerdo? Ahora, cuando nosotros empezamos a hablar acerca de los mecanismos de acción sináptica, ya que entendimos que puede actuar
directamente sobre un receptor ionotrópico o metabotrópico, causando sus efectos que deben de causar. Aquí les puse un ejemplo, o a modo de que me entiendan justamente la acción de lo que es la acción de la acetilcolina, ¿no? La acetilcolina, que se abrevia como ACH, que lo pueden encontrar ahí, es un transmisor que actúa de una neurona a otra, como lo mencionamos, y justamente va a ocurrir una serie de mecanismos. En primera instancia, lo que podemos observar ahí es que tenemos una bola color amarilla en esta imagen, y luego abajito tenemos ahí un pequeño como cuadrado que se está representando a otra célula por debajo de esa terminal nerviosa, ¿de acuerdo? Entonces, podemos observar que la acetilcolina, para que se forme, lleva un proceso de mecanismo bioquímico de acetilcolina, como se dice colina, ACH, más CoA, etcétera, etcétera. Pero lo curioso es que una vez que todo este mecanismo bioquímico que hizo que produzca la acetilcolina y se llegue a empaquetar, pues justamente vamos a observar que para que este neurotransmisor se llegue a liberar directamente esas vesículas sinápticas, tiene que ser estimulado a través de algo, ¿no? Y algo que haga que se libere esas vesículas sinápticas de acetilcolina para la siguiente célula es justamente el ingreso de calcio. Entonces, la sensibilidad que tiene esta terminal nerviosa para liberar calcio y que ingrese a la célula hace que justamente estas vesículas presinápticas se integren a la terminal nerviosa a nivel de la membrana celular y llega a que expulse esa acetilcolina. Y esa acetilcolina a su vez va a viajar por gradientes de si es positivo o negativo, las sustancias que están manejándose ahí, y se va a pegar a esa otra molécula, ¿no? Y es la que va a realizar su efecto o su acción. De forma general, así es como ocurren estos mecanismos. Entonces, tenemos aquí algo que tiene que hacer que ingrese el calcio a la célula, libere estas vesículas de acetilcolina y directamente hagan acción en las neuronas. Entonces, una vez que comprendimos así de forma general, vamos a verlo un poquito más detallado. Primero, la síntesis de acetilcolina va a ocurrir de una forma específica en la neurona presináptica, o en esa terminal presináptica, como ven ahí, y a partir de la acetilcoenzima A, lo que ven ahí como CoA y la colina. Entonces, son estas dos cosas que van a hacer que se produzca la ACH, ¿de acuerdo? Después, la acetilcolina se va a incorporar dentro de las vesículas sinápticas que están justamente ligadas a la membrana que podemos observar aquí, ¿sale? Y una vez que ya ocurra esto, va a hacer que haya un efecto de liberación de esa acetilcolina por exocitosis, ¿de acuerdo? Entonces, le pueden preguntar incluso eso en el examen, ¿cuál es el mecanismo de acción por el cual se libera la acetilcolina a nivel de la terminal presináptica? Pues es a través de exocitosis, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a implicar justamente esto? Que haya fusión entre la vesícula y la membrana presináptica, como lo podemos ver en la imagen, ¿sale? Entonces, esa bolita que ven en rojo se va a ir acercando, como ven en el número 3, ahí a la terminal presináptica y se van a unir. Y de cierta forma esa unión va a provocar que se dé la ruptura de esa bolita o de esa vesícula sináptica que contiene acetilcolina y se libere al medio extracelular, como ven ahí representado en el número 4, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que ya comprendimos esto, pues justamente el proceso nos vamos a preguntar qué es lo que llega a activar o qué es lo que va a hacer que se active. Pues justamente lo que hace es una activación que ocurre dependiente de un ingreso o un influjo de calcio, ¿no? Y este ingreso de calcio pues ocurre en una respuesta a una propagación del potencial de acción dentro de las axones presinápticas. Y esto pues nos da referencia a que justamente estas vesículas que van a empezar a estimularse por el ingreso de calcio, que dijimos que el ingreso de calcio justamente es porque se dio una activación a nivel de potencial de acciones, hizo que ingresara calcio, hace que acerque la vesícula terminal presináptica y se libere la acetilcolina, ¿de acuerdo? Es un poco redundante, pero espero que comprendan así el concepto, ¿sale? Y solo, no más como dato de interés, justamente cuando abordan este tema de la acetilcolina, pues van a ver que los contenidos son aproximadamente 200 vesículas sinápticas de acetilcolina que se van a liberar justamente en la hendidura. Entonces, cada liberación son alrededor de 200 vesículas sinápticas y de esa forma ustedes dense la idea de la alta potencia que tiene esta liberación de estas grandes cantidades de moléculas, ¿de acuerdo? Ahora, esta liberación de acetilcolina lo que va a hacer es que va a difundir con rapidez, así muy rápido, así como en el número 4, ¿no?
esto sobre las hendiduras sinápticas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Una vez que ya se llegó a las hendiduras sinápticas, pues justamente va a ocurrir la ligación a los receptores que estábamos hablando con anterioridad, ¿no? Esos receptores sinápticos, destilcolina, donde ¿qué va a hacer? Que inicie un cambio de conformación de unas proteínas que están a nivel de aquí de las membranas de la región postsináptica, y eso pues justamente va a hacer que induzca un cambio, ¿no? Principalmente está inducido por una ingreso así excesivo de sodio que hace que la membrana se despolarice cuando entra el canal y se cierra, y esa acetilcolina pues se va a empezar a disociar, se va a empezar a hidrolizar por la acetilcolinesterasa y va a empezar a activar toda la vía de señalización, ¿de acuerdo? Entonces, eso es de forma general como lo podemos ver, o un poquito más específico, estos mecanismos de acciones. Ahora, tenemos acciones directamente, pueden ser excitatorias o inhibitorias. Esto va a depender muchísimo también de qué, de lo que vamos a empezar a ver si la sinapsis es de tipo excitatoria o es de tipo inhibitoria. Y cada una tiene sus particularidades, ¿de acuerdo? Entonces, en la excitatoria, ¿qué es lo que podemos encontrar? Que nuestro neurotransmisor, perdón, cuando va a empezar a unirse al receptor, va a empezar a provocar aperturas de canales de sodio. Pero la inhibitoria, los neurotransmisores, ¿qué es lo que van a hacer? Pues abren los canales de cloro y potasio. Entonces, esa es una de las principales características entre ambos. La excitatoria da apertura de canales de sodio y la inhibitoria da apertura a los canales de cloro y potasio, ¿de acuerdo? Por otra parte, en la excitatoria, si llega a ocurrir una despolarización por esos mecanismos de apertura de canales en la neurona presináptica, pues esto nos va a generar lo que se llama un potencial postsináptico excitatorio, conocido como PPE, que lo pueden encontrar en varias literaturas. Y posteriormente a esto, pues una vez que se alcanza el umbral que habíamos mencionado en clases anteriores de esta excitación, pues se va a generar otro potencial de acción en la membrana postsináptica, ¿de acuerdo? Ahora, por otra parte, la sinapsis inhibitoria, que dijimos que es directamente relacionado con la apertura de canales de cloro y potasio, lo que va a hacer justamente es abrir esos canales, ¿sale? Entonces, una vez que se abren esos canales, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a salir potasio al medio extracelular. Entonces, una vez que se realiza esta acción de liberación de potasio al medio extracelular, a la par se van a abrir también los canales de cloro, y estos canales de cloro lo que van a hacer es empiezan a meter cloro directamente hacia la neurona. Y lo que va a hacer estos efectos de apertura en cada uno de esos canales es que vamos a tener una hiperpolarización o un estado de hiperpolarización derivado de la apertura de esos dos canales, ¿de acuerdo? Y con eso pues vamos a entrar a una neurona con un periodo refractario, que es lo que habíamos mencionado en clases anteriores. Entonces, de forma esquemática podemos observar aquí justamente cómo ocurren todos estos mecanismos. Pero lo interesante justamente es esto, ¿no? Saber que la sinapsis excitatoria va a estar determinado por apertura de canales de sodio y la inhibitoria va a estar determinada por apertura de canales cloro y potasio. Es lo que mayormente les llega a preguntar en el examen, ¿de acuerdo? Y bueno, ya para entrar con los neurotransmisores, hay ciertos neurotransmisores que son comunes y tienen ciertas acciones, pero curiosamente cuando nosotros decimos excitatorio, inhibitorio, bueno, ¿quién los provoca? ¿O qué neurotransmisores lo llegan a provocar? En este cuadrito pues es muy esquemático y representativo porque justamente pueden observar aquí qué neurotransmisor está, qué receptor va a activar, qué segundo mensajero va a hacer el efecto de ese neurotransmisor y sobre todo cuál es el efecto sobre los canales que podemos observar y la acción directamente que tiene, si es excitatoria o inhibitoria. Entonces, revisando cada uno de estos, pues podemos encontrar, por ejemplo, aquí la acetilcolina, que lo que va a hacer es pegarse a receptores tipo N y posteriormente puede ocurrir o no un segundo mensajero que vamos a revisar eso, y el efecto que va a tener es justamente que va a empezar a abrir canales de sodio y con eso otros pequeños canales, ¿de acuerdo? ¿Y qué acción va a tener? Va a ser excitatoria. Entonces, aquí lo que podemos determinar es que puede también ver que si la acetilcolina se pega a receptores tipo M, podemos observar que va a activar un segundo mensajero del AMP cíclico, el IP3 o el diacilglicerol, ¿de acuerdo? Y si activa estos segundos mensajeros, pues vamos a tener tanto apertura y cierre de canales, pero en este caso de calcio. Y el efecto que va a tener puede ser bimodal. Podemos tener tanto excitatoria o inhibitoria, depende de dónde va a actuar, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser una pregunta también aquí derivado de la acetilcolina, que justamente tiene esos dos efectos, tanto excitatorio o inhibitorio, ¿de acuerdo? Pero acuérdense que si se lo llegan a preguntar, tiene que estar intrínsecamente relacionado con este segundo mensajero, que es el AMP cíclico, el IP3 o el de acilglicerol, ¿de acuerdo? El DA. Otro,
Otro neurotransmisor muy interesante es justamente el glutamato. Este glutamato lo que podemos observar es que es uno de los neurotransmisores que se caracterizan por ser específicamente excitatorios. Entonces estos glutamatos se pegan a receptores de tipo NMDA y eso lo que van a provocar justamente es abrir los canales, realizar la apertura de los canales, los cuales van a empezar a hacer que el calcio empiece a ingresar dentro de la célula y con esto a alcanzar un estado de despolarización neuronal. ¿De acuerdo? Y su efecto, como ya mencionamos, es excitatorio. Por otra parte, la dopamina, vamos a tener dos tipos de receptores, ¿no? Tipo D1 o tipo D2. Y estos igual van a ser activados por segundos mensajeros que son los AMP cíclicos. Entonces, cada una de ellas, pues justamente va a tener un efecto diferente. Como pueden observar, aquí el caso del dopamina, pues es específico un neurotransmisor de carácter inhibitorio. Por otra parte, el GABA, o comúnmente o por su nombre completo, que es el ácido gamma-aminobutírico, igual vamos a tener dos receptores que se pueden activar, ya sea el tipo A o el tipo B, y estos van a ser activados al igual que el glutamato por IP3 o por DAC. Entonces, igual cada uno de ellos, dependiendo cada uno de ellos qué receptor se activa, vamos a tener el efecto sobre los canales. Si en dado caso tenemos a los GABA tipo A, pues obviamente vamos a tener una apertura de canales de tipo cloro, y si es de tipo B, vamos a tener apertura de canales de calcio, y lo que van a hacer que hacen que abran los canales de potasio, ¿de acuerdo? Y van a tener efectos específicamente inhibitorios, pero este efecto van a ser acorde a qué tipo de receptores. Si tenemos la acción del GABA que activa el receptor GABA A, va a tener un efecto inhibitor, sí, pero ¿en dónde? En la región postsináptica. Pero en dado caso que tenemos el GABA tipo B, va a tener un efecto, sí, pero ¿qué efecto inhibitorio va a tener? A nivel presináptico, ¿de acuerdo? Entonces, uno es postsináptico y otro es presináptico. Y tenemos también a la glicina. La glicina es bien curioso porque este mecanismo de acción de la glicina lo que va a hacer es abrir justamente canales de cloro, y lo que se ha demostrado es que tiene efecto inhibitorio, ¿de acuerdo? Entonces, este efecto inhibitorio pues es lo que ayuda a que esta glicina se caracterice, ¿no? Ahora, entrando un poquito más acerca de los neurotransmisores, aparte de verlo si tiene un efecto excitador o inhibidor, también podemos verlo acerca de qué clase pertenece justamente, ¿no? Entonces podemos tener aquí neurotransmisores de clase tipo aminoácidos o de tipo aminas biógenas. De esas dos clasificaciones, igual puede ser un poco relacionado, pero se lo pueden llegar a preguntar. Si tenemos otros receptores de tipo o de naturaleza de aminas biógenas, el que lo caracteriza principalmente es la dopamina, la adrenalina y la serotonina, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de ellas se caracteriza por esa situación. Entonces, las catecolaminas, pues justamente son aminas biógenas. Ahora, en el caso de los aminoácidos o esos neurotransmisores, perdón, de tipo de aminoácidos, quien va a caracterizarlo principalmente son la acetilcolina, el GABA o el glutamato. Entonces, esta tablita es muy interesante porque justamente esto que viene marcado en rojo es lo que comúnmente llegan a preguntar en los exámenes. La naturaleza de ciertos neurotransmisores a razón de si son aminoácidos o aminas biógenas, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí al ladito pues pueden tener su efecto que tiene postsináptico, acuérdense, postsináptico, porque aquí justamente en el caso de la dopamina pues tiene un comportamiento bimodal, puede ser tanto, el GABA, perdón, tiene un efecto bimodal que puede ser inhibitoria, ya sea postsináptico o presináptico, dependiendo del receptor que actúe, ¿de acuerdo? Y bueno, con esto, pues justamente también tenemos aquí otras clasificaciones de estos neurotransmisores por su área de concentración, ya si son péptidos, etcétera, etcétera. Pero lo que interesa aquí justamente saber es que si nosotros tenemos un neurotransmisor, ¿en dónde lo vamos a encontrar? Entonces, son preguntas también que les pueden llegar a realizar durante el examen. ¿Qué podemos usar la acetilcolina, justamente, o su características niveles de unión nerdo? Ya cuando vean el sistema nervioso simpático y parasimpático, también van a ver cómo actúan este tipo de moléculas que se vienen listadas aquí. Sí, pero lo interesante es saber justamente, si yo veo un neurotransmisor, preguntarme en dónde o en qué región donde lo voy a encontrar, si tiene efecto excitador o inhibitor y su naturaleza de la cual está hecha, ¿de acuerdo? Entonces, podemos encontrar también aquí la norepinefrina, que principalmente se localiza en el sistema nervioso simpático, en el área tegmental o en el locus cerebral.
La dopamina, en el caso de la dopamina, donde normalmente lo encontramos en el hipotálamo, ¿sale? En la serotonina, donde lo podemos encontrar principalmente en neuronas parasimpáticas en intestinos, en la glándula pineal, etcétera, etcétera. El GABA es muy interesante, ya vimos que este neurotransmisor es de vital importancia porque ya van a preguntar mucho. ¿Dónde lo podemos encontrar? Principalmente en corteza cerebral, cerebelo, hipocampo y sistema neurálgico. La otra, que es la glicina, que hemos estado mencionando, pues justamente, y parece ser que este tipo de neurotransmisor es específicamente en la médula espinal, o mayormente es lo que se ha encontrado durante sus estudios. Entonces, esta característica que lo hace ser único, también pueden llegárselo a preguntar. Entonces, ojo con eso. Normalmente lo que llegan a preguntar también es los que son o tienen efectos específicos en una sola región. Y por último, aquí el ácido glutámico, pues justamente podemos observar que su concentración mayormente está en la médula espinal también, en el tronco cefálico, en el cerebelo, hipocampo y la corteza cerebral. ¿De acuerdo? Y por otra parte tenemos a neuropéptido en los mamíferos. Este cuadro que podemos ver aquí al lado también se sacó de un libro de neurociencias. Y aquí pues, lo que podemos observar es justamente que lo caracterizan por ser hormonas liberadoras hipotalámicas. Pueden observar ahí toda una lista: péptidos hipoficiarios, hormonas neurohipoficiarias, hormonas circulantes, péptidos de intestino cerebelo, péptidos opioides y otras que pueden observar aquí que incluso se les pueden llegar a preguntar como el neuropéptido Y, la sustancia K, ¿de acuerdo? Entonces, con eso pues ya cumplimos parte de la revisión justamente de los neurotransmisores, que es realmente lo que deben de centrarse para estudiar, ¿sale? Entonces, de un neurotransmisor ya dijimos qué es lo que debemos estudiar, dónde se concentra, si es inhibidor excitador y el efecto que tiene, ¿de acuerdo? Y bueno, a razón de esta situación, pues ya acabamos la sesión. Espero haya sido de su agrado. Igual si tienen alguna duda pueden preguntarlo directamente aquí en la sesión. Entonces, si tienen alguna duda, pues pueden externarlo y aquí los estaré resolviendo, ¿de acuerdo?